Tras la caída del muro de Berlín, grupos de poder internacional se han reposicionado a través del sistema de Naciones Unidas, siendo una de sus principales estrategias la suplantación de la sociedad civil en diversos países, mediante una vasta red de organizaciones no gubernamentales que reclaman injerencia en asuntos de Estado, pero sin obligarse a rendir cuentas a la ciudadanía. Estos grupos buscan controlar el poder público, que no logran obtener mediante las urnas, desestabilizando los sistemas democráticos y violentando la soberanía de las naciones. En Guatemala han impulsado su agenda con un enorme respaldo mediático para falsear una opinión pública que fortalezca su imagen, al tiempo que cooptaban el sector justicia. Todo esto operado desde el sector de las ONG. Bienvenidos guatemaltecos. Desde este espacio continuaremos dando a conocer las diferentes caras de ese pacto de cobardes que busca burlar la voluntad de la gente. Lo que sucede hoy en Guatemala no nació en esta tierra. Vivimos enfrentados por ideologías que no son propias. Aquí se vive el reflejo de una pugna por el poder mundial, por grupos que desde el exterior pretenden desbaratar nuestra república sin rendirle cuentas a nuestros ciudadanos. Bajo la bandera de luchas con nombre noble, han tomado posesión de órganos internacionales. Se dicen defensores de la paz, pero la destruyen, sembrando tempestades. Han hecho del doloroso conflicto armado interno una de sus más provechosas campañas. Del sufrimiento sacaron su propia telenovela, la cual venden como justicia, pero lo que imparten es veneno que infecta el corazón del pueblo y mantiene las heridas abiertas. Porque carentes de luz propia, se alimentan del dolor, rencor que provocan el enfrentamiento entre hermanos. Son lobos con piel de oveja, pero portadores de una señal inconfundible. Su marca es la división. Se mueven en el sector de los derechos humanos, pero no para proteger al individuo, sino para usarlo en la persecución de sus objetivos de poder. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué, siendo entidades privadas, pero que inciden en asuntos públicos, muchas ONGs no rinden cuentas a la ciudadanía? Hoy entenderá por qué. Ahora resulta que todos representan a la sociedad civil. Entonces, ¿a quién representamos nosotros? Entonces, mis queridos amigos, el desafío es grande, pero nosotros también. Yo firmé la paz, pero también puedo hacer la guerra. Desde hace más de 2 décadas, diversas organizaciones no gubernamentales apoyadas y financiadas desde el exterior han venido incrustándose en el sector justicia de Guatemala, logrando su consolidación con la llegada de Claudia Paz y Paz a la Fiscalía General y Jefatura del Ministerio Público. Su puerta de entrada para la cooptación de la justicia es su falsa representación de las víctimas a quienes utilizan para obtener más financiamiento, porque su objetivo no es la justicia, sino sabotear los acuerdos de paz y usar la judicialización de la política como un arma para asaltar el poder público. Su agenda partidista con el tiempo se hizo más evidente, la selectividad en los diversos casos judiciales, así como el manejo de los tiempos en la presentación de los mismos revelaron sus verdaderas intenciones. La UNE y el movimiento Semilla se han visto favorecidos con persecuciones mucho más benevolentes, ofreciendo impunidad a los actos delictivos de sus dirigentes en comparación con otras organizaciones políticas. 2 agrupaciones que hoy se enfrentan en estas elecciones, pero que en realidad comparten muchas conexiones y representan una misma visión de la política. Capítulo 2. Las causas nobles como fachada. Lobos con piel de oveja. La década de los 80 terminó prácticamente con la estructura de partidos políticos que fueron sustituidos a propósito por la sociedad civil organizada, dentro de una representación que hace inviable
la intermediación entre la sociedad y el Estado, cuál es el papel tradicional, teórico y científico de los partidos políticos. La sociedad civil representa intereses particulares, pero utilizaron esa forma de convencer su necesidad de participar en defensa de causas concretas, la mujer, el femicidio, las personas que están con limitaciones físicas, etc. Es decir, el plan fue apropiarse de la gestión pública y que los partidos políticos no tuvieran la capacidad de reaccionar. En consecuencia, esta estrategia no es nuestra. Por eso es que muchos de los recursos que se han utilizado para el soporte de las ONGs proviene de la ayuda internacional. Muchos de los aportes que debieran ir directamente al desarrollo, por ejemplo, grandes aportes que ha tenido USAID o AID, pues los han tomado ellos como un combustible para poder realizar sus obras de penetración, no en tanto y en cuanto sirvan a la sociedad, sino en tanto y en cuanto les dan recursos concretos, líquidos, para poder operar en representación casi del Estado. Entonces, esta sustitución progresiva de la sociedad civil en funciones públicas, por ejemplo, Helen Mack a cargo de la policía, ¿qué razón hay en eso? Acción Ciudadana, prácticamente penetrando todas las entidades, penetró en la Contraloría, en el Congreso, en todos lados, a través de convenios espurios que lo único que pretendían era sojuzgar la administración pública. Y este engaño continúa en la farsa, porque es farsa, de establecer si va una candidata o no va, sindicadas de cometer delitos. ¿Cómo podrían participar? ¿O cómo un pueblo engañado puede pensar que en esas condiciones un líder nacional, un líder político puede dirigir el país? Esa contradicción nos entretiene y nos confunde en este proceso electoral, al punto de que no entendemos que hay un juego paralelo que puede cambiar de sujeto beneficiado. Ahí hay cola. Ahí hay cola de los que quieren, representando a Naciones Unidas, dar el gran paso para que a ellos les digan: eres tú el nuevo interventor con el cargo de presidente de la República. Eso es lo que andan buscando. Durante la gestión de Thelma Aldana al frente del Ministerio Público, estas ONG adquirieron un perfil mayor en la exposición mediática, respaldando la gestión de Aldana en conferencias de prensa e influyendo directamente en la política de persecución penal a cargo de la Secretaría de Política Criminal del MP, ocupada entonces por Rodman Pérez, hoy jefe de campaña de Movimiento Semilla. Muy buenos días, pueblo de Guatemala. Mi nombre es Michelle Dardón Aguilera y actualmente me encuentro desempeñando como juez de femicidio. Vengo a denunciar a la licenciada Mayra Vélez públicamente debido a las presiones y vejaciones que he sufrido en mi actual jurisdiccional, debido a que desde que se inauguraron esos juzgados, la licenciada Mayra Vélez nos obliga a reunirnos con el Ministerio Público, específicamente con la Fiscalía de la Mujer, para darnos instrucciones de cómo debemos de resolver. Sandra Torres, con el objetivo de evadir la justicia por un caso de financiamiento electoral ilícito, que no pudieron retrasarlo más, tan solo lo suficiente para que lograra inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral y esconderse detrás la inmunidad como candidata a la presidencia. Torres, abusando de la legislación contra la violencia de género, desvirtúa el propósito de los juzgados de femicidio tan importantes para combatir la violencia contra la mujer. Digo yo que es ingrato. Es que no creo que Sandra piense que acudir a un juez de femicidio para pedir protección rodeada de tantos guardaespaldas y de tantas protecciones y de helicópteros y carros blindados y todo ese aparato que la acompaña y la hace casi omnipotente frente al ciudadano común y corriente, se le ocurra a ella ir a femicidio, a pedir protección
para que no le prospere ningún juicio en contra de ella, o que evite que otros responsables de la persecución penal lo puedan hacer, prohibiéndoles que se le acerquen. Pero si los procesos no se acercan físicamente, los fiscales tampoco, son expedientes los que se ventilan en los tribunales. Aunque la politización de la justicia y judicialización de la política implica que son los jueces los que resuelven la política y no los políticos. Y ese es un atrevimiento terrible para quienes no conocen de la política y resuelven, como lo están haciendo, todo el tema político nacional. Bueno, yo no entiendo a Sandra Torres como Sandra Torres, es decir, como ese fenómeno electoral o político que surge y domina como una gran sombra que eclipsa los resultados electorales con su sola presencia. No, yo no la veo así. No entiendo si no es por la utilización de recursos judiciales que ella misma ha afirmado en distintas oportunidades. Yo recuerdo que lo hizo en la Corte Centroamericana de Justicia cuando creyó que podía afirmar su candidatura y le fue negada en Guatemala y se llevó a la discusión centroamericana esa postura. Por su propia decisión, ella y el presidente Colón decidieron retirar esa pretensión para no crear un conflicto institucional en Guatemala. Entonces, yo, salvo la ambición de quienes le rodean, que han encontrado en el pozo verde de Sandra Torres la única posibilidad de existir, porque no tienen méritos propios para hacerlo. Mantienen la figura lastimadísima de una mujer a la que le están exigiendo que sea lo que no es. Cuando la congresista demócrata Norma Torres, que inicialmente aplaudió que Estados Unidos anunciara que retiraría la ayuda a Guatemala, rápidamente cambió de postura al darse cuenta que esos millones eran entregados al sector de ONGs. Estos grupos disfrazan sus agendas particulares en la usurpación de las causas buenas y necesarias, como la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de la mujer y la protección de las víctimas de la violencia. Para cumplir con sus objetivos, este sistema de ONG requiere fondos millonarios para financiar medios de propaganda y posicionar ciertos casos judiciales ante el público. Sus fuentes de financiamiento provienen en gran medida de organizaciones internacionales, como la Fundación para una Sociedad Abierta de George Soros, pero además también reciben dinero del Estado de Guatemala, como el convenio firmado en el 2016 entre el Ministerio de Salud Pública y la Fundación Sobrevivientes, de la cual ha sido mandatario el mismo Rodman Stevens Pérez. Este acuerdo implicó la transferencia por 6 millones de quetzales del presupuesto del Ministerio de Salud Pública. ¿Están enterados los ciudadanos de cómo se utilizan esos fondos? ¿Están las ONG obligadas a la misma fiscalización social que el resto del Estado de Guatemala? ¿Percibe usted algún servicio de esa autonombrada sociedad civil? Estos personajes han prostituido las causas buenas, usando su nombre para posicionarse frente al poder, que es lo que tanto codician. Pero desconocen que el verdadero poder se encuentra adentro del ciudadano, en su libre decisión para unirse con otros. Han infectado con su agenda de división el espíritu rebelde natural de la juventud, arrojándoles mentiras y realidades acomodadas a la versión que les conviene contar. Han infectado con su agenda de división el espíritu rebelde natural de la juventud, arrojándoles mentiras y realidades acomodadas a la versión que les conviene contar. Pero quienes lo vivieron lo saben. Sabemos qué es lo que pasó aquí. Por eso es que su teatro depende tanto del mundo virtual como del eco mediático. Porque en la realidad
en las calles, en los trabajos y en los hogares, se saben derrotados, tanto como en las urnas. Ojalá no hayan perdido su alma en su necedad de desvirtuar la compasión y la empatía que unifica a las personas y no las separa. Por eso ellos no hablan del poder que vive en nosotros, porque estando en contienda permanente, desgarrados por el pasado, perdemos nuestro poder para construir algo nuevo aquí y ahora en el presente. Hablamos de esto porque es necesario que se sepa para exponer a ese pacto de cobardes. Pero de lo que realmente queremos hablarles es de eso que ellos nos quieren robar, nuestra capacidad de unirnos, de sumar nuestros propósitos. El Partido Avanza tiene su propia ideología integracionista. Queremos integrar a cada familia guatemalteca a nuestro proyecto político, que no es más que sacar a la luz todo aquello que tenemos en común, porque los guatemaltecos queremos paz, equidad y desarrollo, calidad de vida para los ciudadanos. En estas elecciones venceremos a la división, venceremos el temor a unirnos. Nos vemos aquí el próximo jueves a las 9 de la noche. Y no se olviden, Guatemala avanza sin miedo.